Muy bien, me llamo Jacobo Machover, nací en La Habana, desde 1963 vivo en Francia, he vivido un tiempo en España y soy escritor y catedrático en la Universidad de Aviñón en el sur de Francia. Bueno, el último libro que he publicado aquí en España se llama El sueño de la barbarie. Lleva como subtítulo la complicidad de los intelectuales con la dictadura castrista, lo que es exactamente lo que hay en el libro. Bueno, yo creo que las distintas facetas que yo llevo son bastante parecidas. Es decir, que creo que el hecho de ser hijo de refugiados judíos que nacieron los dos en Polonia, después vivieron en Francia y se tuvieron que ir a Cuba, pues determinó de alguna manera eh, mi vocación de escritor y al mismo tiempo mi posición anticastrista. Es decir, que ellos también conmigo y con mi hermano se tuvieron que ir, tuvieron que huir del castrismo muy pronto, eh, porque, bueno, en primer lugar, las condiciones materiales eran muy difíciles, pero también la presión política. La presión política y el hecho también de que en un plano personal mi hermano quería irse ya del país y ya empezaba a ser la cosa bastante peligrosa. Y, uh, y bueno, mmm, yo creo que el hecho de tener esos genes de refugiado, pues me hizo entender de alguna manera lo que podían vivir también los exiliados cubanos, de los que formamos parte, pero sobre todo también de los fugitivos cubanos, los que arriesgaban su vida y arriesgan su vida por dejar el país. Entonces son experiencias que no son evidentemente las mismas, pero que de alguna manera hay una sensibilidad natural hacia lo que puede pasar en otros lugares y más aún en el lugar donde yo nací. Mira, mi padre se fue para Cuba en 1940. Él se había alistado en el ejército francés y estuvo prisionero en Alemania, pero en un lager, no era un campo de concentración ni un campo de exterminio. Él estaba ahí como refugiado, como prisionero francés. Y entonces, bueno, él enseguida hubo un intercambio de prisioneros en 1940 y él fue a ver a mi madre y le dijo, vámonos de aquí. Él tenía un hermano en ese momento en Cuba y mi madre dijo, no, yo no abandono a mi familia y se quedó con la familia. Entonces mi padre se fue para Cuba y esperó a que mi madre pudiera ir. Ella fue simplemente para allá después de la Segunda Guerra Mundial y mientras tanto pues se quedó en Francia y ella lo que hacía más bien era intentar salvar a la gente de su familia y no lo logró. Lo logró para mucha gente, pero no lo logró para su propio padre ni para su hermano menor, ¿no? Es decir, mi abuelo y mi tío. Por parte de mi padre, como la familia se había quedado en Polonia, pues prácticamente todos fueron exterminados, excepto dos miembros de la familia. Entonces, bueno, es una cosa casi normal, ¿no? En los judíos de mi generación nunca tuvimos abuelos, no conocimos los abuelos. Y entonces, pues, estando en Cuba, pues a mi padre le gustaba mucho. Y él al principio y mi madre también pues simpatizaron con la revolución y todo eso. Pero muy rápidamente eh, empezaron las presiones políticas, la escasez material y ni una ni dos dijeron, sobre todo mi madre, dijo hay que irse de aquí.
Y entonces, bueno, nosotros tuvimos mucha suerte, en aquella época ya no se podía salir de Cuba, si no fuera clandestinamente, pero tuvimos mucha suerte y encontramos un buque de carga que iba para la República Democrática Alemana, para la Rada, como dicen los cubanos, que llevaba algunos becarios y los únicos pasajeros éramos nosotros. Y bueno, un país que ya no existe, pues, y el barco era un buque de carga, pues, y tenía un nombre muy significativo, se llamaba el Karl Marxstadt, es decir, extraordinariamente comunista, ¿no? Bueno, Karl Marxstadt, la ciudad ya no se llama así, por supuesto. Llegamos a Alemania del Este, de ahí pasamos al oeste con bastantes dificultades y pudimos pasar a Francia sin demasiados problemas y bueno, ahí nos quedamos todos. Bueno, yo creo que me he pasado casi toda la vida escribiendo sobre la Revolución Cubana y yo no diría denunciar, yo diría decir la verdad, ¿no? Simplemente ir más allá de los mitos, ¿no? Mi objetivo es ese, es decir, detrás de la imagen romántica que iba dando la Revolución Cubana y que sigue dando todavía hoy, pues hay una evidencia que se conoce poco pero que es real, que todo el mundo la puede comprobar. Yo trabajo mucho sobre los primeros meses de esa revolución, cuando se fusilaba a mansalva. Cuando se fusilaba a mansalva, después de unos juicios sumarísimos, absolutamente expeditivos, si a eso se les puede llamar juicio, ¿no? Y la gente, a los que ellos llamaban esbirros de la dictadura anterior, pues la gente la misma noche era fusilada, ¿no? Y no solo eso, sino que las fotos salían en primera plana de los periódicos y de las revistas y las ejecuciones, algunas ejecuciones eran filmadas y nosotros de niños pues teníamos derecho a ver, ¿no?, por así decirlo, en una especie de nodo, como los que había en España en tiempo de Franco, pues que nos mostraban antes de la película escenas de ejecuciones y se veía a la gente pues baleada y todo eso con cierto orgullo. La revolución se enorgullecía de eso y el que estaba a menudo al frente de esas ejecuciones pues es el héroe romántico por excelencia, es decir, el Che Guevara. El Che Guevara que dirigía en aquel entonces pues la fortaleza de la Cabaña, donde más ejecuciones hubo, ¿no? Y entonces era un personaje que uno no entiende realmente cómo se le ha podido considerar como un personaje libertario. Era un estalinista de primera categoría y sobre todo un tipo extraordinariamente sanguinario. Entonces lo que yo hice fue intentar investigar, aparte de los hechos, de las ejecuciones, y todo eso, pues cuál había sido el papel de un personaje como el Che Guevara. Y pues la conclusión mía es que era a la vez un verdugo y un mártir. Verdugo en sus primeros tiempos en el poder, sin ningún problema de conciencia, era alguien que le gustaba la sangre, que le gustaba asistir a las ejecuciones y pues después se volvió un instrumento de Fidel Castro y Fidel Castro lo transformó en mártir. Fidel y Raúl Castro. Cuando hablo de Fidel Castro también hay que hablar de Raúl Castro, que el único competidor posible en la sangre, en esa atracción por la sangre, es Raúl Castro. Uno no sabe cuál ha sido el mayor de los killers, el mayor de los asesinos de masa en Cuba, si ha sido el Che Guevara o Raúl Castro. Se hacen competencia, ¿no? Siempre bajo las órdenes de Fidel.